Muy Bienvenido. bien, buenos días a todos. Pero, gracias. Espero me escuchen bien. Si no logran escucharme, nada más de escribir, así que pues podemos arreglar o repetir. ¿Mm? Pues entonces el tema de hoy va a ser, como anunciaba Carlos, el tema de la junta para el panel que se usa para cuartos fríos. Realmente, ¿por qué escogí este tema? Realmente porque viajando en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, he visto usar diferentes tipos de juntas y realmente nunca sacarle realmente provecho a lo que son las posibilidades en tema de beneficios de cada tipo. Y entonces, realmente hoy lo que vamos a hacer, yo les voy a presentar los cuatro tipos de juntas que se usan en el panel frigorífico y con sus ventajas y sobre todo con respecto al tema de la hermeticidad, porque todos sabemos que el tema principal en un cuarto frío cuando se instala el panel es garantir la hermeticidad, ¿no? Y entonces ahora ya vamos, le voy a compartir la pantalla. Carlos, puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Okay. Sí, por supuesto, Adriano, adelante. Como anfitrión, pues, te has habilitado para eso. Ok, perfecto. Okay. Ok, vamos a empezar con el primer tipo de junta, que es el más común. O sea, la junta visible macho-hembra. La particularidad de esta junta realmente es que es muy común, es muy fácil para producirla porque, como se ve, realmente el metal se dobla y tiene digamos, un tipo de doblez muy sencillo y realmente eso lo rende muy popular, sea porque es un tipo de panel muy fácil a vender, sea porque es muy fácil a instalar. De todos los paneles, ahora vamos a ver lo que es el tipo de junta y luego vamos a ver qué tipo de sellador se va a usar para garantizar la hermeticidad. Entonces, estos paneles realmente cuando se producen y en los catálogos la planta garantiza la que nosotros llamamos la junta seca, o sea, que se pueden instalar y cumplan con su función sin deber usar ningún tipo de sellador. ¿Okay? Realmente esto es un tema interesante, pero normalmente así puede funcionar aquí en Europa. En los países de Latinoamérica, donde hay una humedad muy alta y un calor muy fuerte, realmente no funciona si no se le echa un sellador. ¿Okay? Esto, como decía, es un tipo, lo llamamos con la junta visible de tipo macho-hembra, porque realmente la junta, realmente es la fiación que es aparente. Normalmente aquí tenemos digamos, un purlin y los elementos de fiación que se colocan uno a la derecha y uno a la izquierda de la junta. Este tipo digamos, este tipo de junta y este tipo de fijación es lo más común en tema frigorífico. Sin embargo, aquí hay estos tornillos, realmente no son metálicos, o sea, pueden ser tornillos metálicos con una ruptura de puente térmico o tornillos de nylon, porque bueno, sabemos que si hacemos una instalación de este tipo en un cuarto frigorífico, así vamos a tener puntos, digamos, de transferencia térmica fuertísimos y con condensación. Pero nada, digamos, en todos los casos siempre debemos pensar que cuando se trata de cuartos fríos grandes, siempre debemos tener una estructura al cual apoyarnos en la instalación. Esta es una visual con una cámara termográfica pues, de la junta frigorífica de este tipo. Realmente sí es importante ver cómo se desarrolla el calor en la junta, pero es muy importante también, digamos, tener presente este valor
que ahora vamos a ver. Este es un valor, nosotros le llamamos el valor U, que prácticamente es la transmisión térmica. O sea, entre más alto el valor, más transmisión térmica hay. Y entonces, el tipo, mm, el tipo de junta que acabamos de ver tiene una transmisión térmica de 0,15. ¿Ok? Y otro dato interesante es la presión, digamos, la hermeticidad de la presión. Ahora, pues, esta es la presión negativa y esta es la presión positiva. Lo que es importante nada más ahora es ver este gráfico y luego lo vamos a comparar para que ustedes lo puedan ver en detalle. El segundo tipo de panel que se usa para punta frigoríficas es el panel frigo. ¿Cuál es la diferencia entre un panel, lo que acabamos de ver, y el panel frigo? Pues la diferencia realmente está en la junta. O sea, esa junta está estudiada y perfilada para que haya un doble machembrado. ¿Por qué necesitamos de un doble machembrado? Porque realmente, pues todo, digamos, todo sabemos cómo se instala un cuarto frío comercial. Realmente el tema aquí son los cuartos fríos industriales, cuando las luces de los paneles son muy, muy largas. Entonces, ahí sí necesitamos garantizar la junta por todo el largo del panel. Entonces, entre cuanto más, digamos, entre cuanto más logramos hacer penetrar un panel dentro del otro con un junto que lo mantenga estable en el tiempo, más garantizamos la hermeticidad. Y por eso se pensó y se desarrolló este tipo de panel. Eso es como se ve en la realidad. Entonces, esto es una junta macho-hembra muy sencilla, pero ven que en la junta hay un laberinto, ¿no? Y este laberinto permite, una vez instalado, al panel de no desensamblarse tan fácilmente, casi como si fuera un camlock. Casi como digamos, cuesta energía para desensamblarlo. Entonces, realmente esto es un tipo de producto, es un tipo de junta que nosotros, por ejemplo, aconsejamos en los almacenes frigoríficos autosoportantes, sobre todo en la zona del mundo donde hay movimientos sísmicos, ¿no? Porque realmente esto es una junta que permite sí moverse, pero no se abre. Entonces, pues garantiza la hermeticidad hasta un buen nivel de sismo. El valor de este tipo de junta que nos garantiza ya es 0,14, ya no es 0,16. ¿Por qué? Porque esta junta, en el tipo de sello que tiene, permite al calor de quedarse afuera y de, digamos, evitar las pérdidas neumáticas al momento de arrancar el cuarto frigorífico. Muy interesante, este tipo de junta frigorífica no se encuentra fácilmente en el mercado porque digamos, es un invento, yo diría, no es tan un invento, pero es un producto que se ha metido poco en el mercado, sino hasta los últimos 7, 8 años, porque es un tipo digamos, es un tipo de junta que necesita un trabajo interesante al momento de la producción. Entonces, el poliuretán prácticamente se corta una vez que está ya maduro para poderse incrustar en el otro panel. Y realmente es un producto que ha sido desarrollado exactamente por la industria frigorífica. De hecho, ahora hay una tendencia muy fuerte en la construcción de almacenes autosoportados, totalmente automáticos, donde pues maquinarias que mueven las cosas de las estanterías. Y como este tipo de almacenes, sea pues, en temperatura positiva que en temperatura negativa, se mueven como
se mueven. Y entonces en este tipo de almacén es muy importante que la junta sea totalmente hermética, y esto es un tipo de uso en el cual este panel se ha desarrollado mucho en los últimos años. Ya vemos que este gráfico que nos enseña la presión ya es mucho menos acentuado, entonces realmente quiere decir que el panel aguanta más la presión por el efecto de este tipo de junta. Esto es lo que nosotros llamamos el panel hermético. Realmente eso es un tipo de panel que se fabrica cuando se necesita un control total de la atmósfera adentro del cuarto frío. De hecho, nosotros lo llamamos el panel hermético porque sí es un panel hermético. Es un panel hermético, pues es el panel más hermético que se conoce. Sin embargo, naturalmente el tema de la instalación pues hace su parte. Consideramos que esta junta es una junta hembra-hembra. ¿Okay? El panel viene así. Viene con 2 hembras. Y en la obra, entre las hembras se colocan 2 remates metálicos, uno al lado interno y uno al lado externo. Entre los dos se instala digamos, un tornillo que mantiene la distancia, y se le inyecta espuma en la obra. Esta espuma pues entra en la junta todavía líquida y se expande. Entonces al expanderse prácticamente sella totalmente el panel y pues le da la hermeticidad total. Si consideramos que normalmente este panel pues, se produce a partir de los 150 milímetros, digamos de los 6 pulgadas, ya para blast freezer o para baja, digamos, ultra baja temperatura, debemos calcular que el panel ya se incrusta en el piso, entonces ya va a ser pues hermético abajo, hermético en todos sus lados, y la parte donde pues hay que trabajar en la hermeticidad claramente es la conexión entre el muro y el cielo falso. Pero digamos que este tipo de panel es el mejor en absoluto cuando hay que garantizar pues, la hermeticidad. ¿Dónde se necesita la hermeticidad total? Pues en cuartos limpios y, por ejemplo, en las salas de atmósfera controladas. En Europa es muy popular donde se maturan las manzanas, por ejemplo. Yo sé que cuando hace falta tener mucho aislamiento, o sea, cuando hace falta tener la hermeticidad total en la junta, realmente lo que hacen los instaladores es que usan unos tipos de selladores que sí le garantizan eso. Realmente, pues en mi experiencia en Latinoamérica, lo que yo he visto es que las condiciones climáticas son tan diferentes pues de Norteamérica o de Europa, que hay que tener mucho cuidado en usar el producto según la ficha técnica que le proporcionan, porque realmente sea la humedad, sea la temperatura es extremadamente, pues es más alta, y entonces pues el mismo tipo de sellador puede ser que si funcione a una temperatura o una humedad menor y que no funciona de la misma manera cuando está puesto, por ejemplo, en Venezuela, en la costa. Y entonces, pues yo le recomiendo de hacer unas pruebas para que, pues, que sepan, pues, que vean realmente cómo se comporta. ¿Por qué le digo eso? Porque hace 3 años hicimos una planta frigorífica muy grande en la costa colombiana, y con un panel de 8 pulgadas y con un revestimiento de un gris oscuro. ¿Qué pasa cuando el panel frigorífico está puesto a la intemperie? Digamos, cuando el muro del cuarto frío es el mismo muro externo. Entonces, el sol pegándole al acero, al metal, pues produce lo que nosotros llamamos una dilatación térmica. Y pues la dilatación térmica con el calor de la costa colombiana o de la costa venezolana es muy, muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que realmente tenemos un panel de ese tamaño, de esa dimensión, que está como rígido al interior por la baja temperatura y se está moviendo al exterior. Entonces,
Esto provoca una dilatación en las juntas importante, pues de unos 7, 8 milímetros. Entonces, si el sellador no está, pues no cumple con su función, ahí vamos a tener una pérdida importante de hermeticidad. En este caso, realmente lo que se hizo es hacer un estudio del tipo de sellador que podía garantizar este tipo de resultado. La cosa muy importante que hay que tener en cuenta es asesorarse muy bien con el proveedor de paneles para que le dé digamos, el índice de dilatación térmica del panel de aislamiento. Importantísimo porque pues eso le permite de hacer la evaluación y hacer unos juntos de expansión para que pues el panel o el aislamiento no se rompa. Entonces esto es una cosa que hay que tener en cuenta, es muy importante. Aquí también vemos que la transmisión térmica de ese tipo de junta, la primera era de 0,16, la segunda de 0,14, esta es de 0,11. Entonces, aquí sí tenemos pues una transmisión térmica bajísima debido al hecho que pues no hay una junta. Realmente, si nosotros tomamos una cámara termográfica y vamos a tener un cuarto frío, vemos que todas las juntas son puntos de pérdidas. No hay manera realmente de... pues sí, se puede sellar, pero siempre hay un poco de pérdida térmica. Entonces, pues la única manera para evitar eso es usar un tipo de panel que tenga este tipo de junta totalmente hermética. Decidí incluir este tipo de panel, que para nosotros es un panel más estético, porque en los últimos años se ha puesto muy de moda, debido al uso que se hace en Estados Unidos, del panel con fiación oculta para cuartos fríos. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente ese tipo de panel en Europa es considerado un panel para fachadas. Se puede instalar horizontal o vertical, pero se usa por una razón sencilla, que es prácticamente la posibilidad de ocultar el tornillo en la instalación. Entonces, cuando usted usa ese tipo de panel, coloca, digamos, un panel, lo atornilla y coloca se cubra el tornillo. Si nos acordamos, visto antes, el pan de fijación visible tiene 2 tornillos en cada junta, mientras que el pan de fijación oculta tiene 1. Entonces, desde el punto de vista digamos, de la fuerza estructural, seguramente el pan de fijación oculta es más fuerte. Sin embargo, la razón por cual se está promoviendo mucho este tipo de panel para frigorífico es porque supuestamente, siendo el tornillo escondido, pues tiene una sorta de ruptura del puente térmico. Realmente, nosotros hemos hecho todas las pruebas pues, del caso para verlo, y sí, realmente se baja un poco se baja un poco la capacidad de transferencia térmica a través del tornillo. Siempre, de todas formas, lo que nosotros aconsejamos es de usar tornillos que tengan una ruptura de puente térmico, como un tornillo que tenga un capuchón de nylon y que permita pues al metal de no venir a contacto con el frío o con el calor. Entonces, seguramente esta solución es una solución interesante. Hay que ver cómo se instala, porque realmente el hecho de usar el hecho de usar un solo tornillo en lugar de usar 2, pues provoca que de una forma o de la otra este tipo de junta teóricamente sella perfectamente el panel. En práctica, pues hay que ver cómo se instala. Entonces puede ser que realmente puede ser que realmente ese tipo de junta al hecho de instalar, pues no sea tan buena como el otro. Entonces, lo que yo os aconsejo es siempre de solicitar los manuales de instalación. Realmente nosotros hemos usado los dos, nuestros clientes pues han usado los dos con éxito. Mucho tiene que ver con la cultura del instalador. Entonces, realmente nosotros lo que podemos hacer es darles el producto mejor para lo que usted necesitan,
pero digamos, darle consejos de instalación. Sin embargo, la instalación, pues, siempre es algo que el contratista o el instalador hace según pues, su cultura, su experiencia. Pues nosotros le damos consejos, pero pues él es el instalador que decide cómo instalarlo. Esto es una cosa interesante porque pues, hemos hecho la diferencia del mismo tipo de panel con sellador o sin sellador. Y entonces, como se ve realmente, el hecho de no meter sellador pues no le garantiza la hermeticidad de la presión que tendrán usando el sellador. Entonces, realmente este gráfico pues no deja espacio para ninguna duda. Hay que usar el sellador. Aún si la planta pues os aconseja de instalarlo con la junta seca. Pues realmente hay diferentes tipos de selladores. Lo que normalmente se usa son selladores de tipo butílicos o silicones que tengan pues un módulo elástico muy elevado, por el hecho que hay que, digamos, aguantarse a una temperatura con la expansión térmica que tiene el metal. Entonces, el módulo elástico del sellador debe ser fuerte, si no, a rumbo de unos meses, uno no creo ni siquiera uno va a fracturar y ahí va a empezar a romperse. Entonces, sobre todo cuando esa instalación se hace en zonas costeras, en zonas donde hay una humedad y un calor muy fuerte, sugiero realmente aplicar el sellador con mucho cuidado y dejar sobre todo un espacio para poder permitir al metal de dilatarse sin romper, digamos, sin romper la junta. ¿Cómo y dónde se instala dónde se pone el sellador? Realmente, de fábrica, el panel sale con un empaque aquí, en esta parte del panel. Entonces nosotros pues aconsejamos de poner sellador en esta parte, entonces donde hay las dos juntas, metal, y en esta parte, ¿ok? Mis clientes normalmente lo ponen aquí también y una vez que atornillan, echan también selladores aquí. Yo realmente eso pues no aconsejo de inundar la junta de sellador porque tampoco esa está la idea, ¿no? Pero seguramente de meterla en los puntos donde hay contacto entre metal y metal, porque es ahí donde pues no hay hermeticidad. Entonces, ok, volviendo a esta tabla, esas dos pruebas se hicieron con el sellador, digamos, sin el sellador y con sellador de tipo tixotrópico, como un sellador butílico. Hay un tipo de junta, como un empaque que se llama un empaque de bituminoso lo llamamos nosotros, que prácticamente viene rollo y se puede desarrollar y aplicar. Eso también es una buena solución, aun si no tiene el mismo resultado del sellador tixotrópico o del silicón para cuartos frigoríficos. Pero sin embargo, seguramente mejora la performance del panel sin sellador. Entonces, pues esas son la solución que nosotros sugerimos. Pues esto es todo y hemos tratado de hacerlo más rápido y digamos más interesante posible para que si ustedes tengan preguntas o si quieran más explicaciones, pues aquí estamos con todo gusto. Y para decirle que realmente nosotros estamos disponibles y somos proveedores de todo tipo de paneles. Sin embargo, yo creo que la cosa más importante es que nosotros somos realmente, aparte de proveedores, digamos, sabemos dar toda la parte de asesoría digamos, en la parte de proyecto y en las partes logísticas, que es la parte donde pues, se necesita más apoyo. Y estamos disponibles a fornir cualquier tipo de muestra para hacer pruebas, porque pues eso es súper importante
sobre todo cuando las condiciones climáticas son muy complicadas. Entonces, eso es nuestra, pues, nuestra carta. No sé si Carlos, si hay preguntas o cómo queremos proceder. Oye, bueno, antes que nada, muchas gracias, Alberto. Excelente presentación, muy clara. Bueno, invito a los participantes, a los que quieran hacer preguntas, pueden hacerlo a través del chat o pueden directamente tomar la palabra y hacerlo a viva voz. Entonces, bueno, si Ok, alguien tiene alguna duda, adelante, esta es la oportunidad. sí. ¿Alguien se atreve? Como que está muy claro, ¿no? Sí, probablemente estaba muy claro. Creo que está tratando de hablar alguien, pero tiene el micrófono apagado. Déjame quitarle el mute. Ajá, ahora Me sí. copian, me Sí, copian. Perfectamente. Bueno, por acá les habla Daniel Camacaro, de la empresa Metalinox Group. Agradecido este, por esta breve y bastante clara este, información que nos están brindando. Nosotros trabajamos prácticamente con los dos primeros tipos de paneles aislantes que colocaron allí. sí, Hacemos la fijación entre panel y panel mecánicamente con unos ganchos, ¿no? sí, Autoportantes. con el cambio, sí. Sí, generalmente no lo hacemos atornillado a alguna estructura, sobre todo los laterales. Bueno, siempre este es el área, esta es la parte crítica donde nosotros tratamos de hacer el mejor aislamiento posible. Ahorita estamos trabajando con un uretano líquido un poco denso y colocamos a lo largo de toda la unión entre panel y panel. Nos ha ido muy bien con lo que es el sellado térmico. Pero hemos tratado de hacerlo sin ningún tipo de sellante, sin colocar ningún tipo de sellante, tratando de hacer la unión del PUR entre panel y panel, pero siempre se nos ha dificultado porque las experiencias no son muy positivas. ¿Tú recomiendas siempre utilizar un sellante independientemente del tipo de junta? Pues gracias por la pregunta. Realmente, ves, el tema es que, pues eso es lo que yo aprendí viajando en Latinoamérica. Si nosotros hacemos un cuarto frigorífico en Italia, pues en España o en Francia, en Alemania, pues el grado de humedad no es igual. Realmente eso es donde hay realmente la gran diferencia. O sea, son países húmedos porque son húmedos unos meses al año, pero no son siempre húmedos. Y entonces, especialmente en el Caribe, la humedad es muy alta y es siempre constante. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, la misma cosa que aquí puede funcionar con la unta seca o nada más con el empaque que viene de fábrica, ahí no funciona. Lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en Colombia, en el Caribe. No funciona porque la humedad es tan alta que entonces que apenas se necesita, o sea, si apenas se ocurre que pasa un poco de aire y llega el frío, ahí se hace el hielo y ahí empieza a abrirse la junta. Entonces, nosotros cuando en principio hace 10 años empecemos a meternos ahí y hemos sugerido de usar para media temperatura, de no usar selladores, el éxito no fue bueno, el resultado no fue bueno por esa misma razón, porque la condición climática es muy diferente. Y sobre todo la otra cosa que me di cuenta por la experiencia son los movimientos, eh, pues aparte de los sismas, porque eso sí cambia mucho,
pero también el calor dilata, pues expande el metal y eso, créeme que es un daño enorme en la junta, porque aun si el sol no pega directo no pega directo a la estructura, todavía hay siempre un cierto grado de dilatación y eso, pues sin sellador, a rumbo de unos meses se le va, pues prácticamente se va un poco a dilatar la junta y de ahí se va a meter el hielo. Entonces, realmente sí, yo sugiero de usar, pues para Venezuela seguramente de usar sellador. Y yo sé que hay unos, pues en unos casos donde el cliente quiere una instalación pues lo más barata posible y cuesta mucho explicarle que sí, el sellador es caro, pero sí se ocupa porque ese resultado, pues eso es una cosa importante. Pero por mi experiencia, todo lo que es abajo de 5 grados Celsius, sí hay que meterle sellador. Ok, ok. Gracias por la respuesta. Un placer. Y ese es un muy buen criterio en función de la temperatura, ¿no? Sí, digamos que como dije, el tema es que pues son países donde hay una humedad muy alta y un calor muy fuerte, entonces eso es una cosa fundamental. La humedad es, de hecho, pues hay una línea de productos que nosotros traemos que son la puerta frigorífica, pero la cosa interesante es que el mismo tipo de puerta, digamos, para menos 10 grados, en Europa normalmente lleva una sola resistencia en el empaje de la hoja, ¿ok? Eso, pues en el Caribe no funciona, porque pues ya a menos 10 grados, si no tienen la resistencia en el marco, eso ya no les garantiza que no se vaya a formar hielo. Porque me dicen, sí, con la humedad que hay aquí, más el hecho que pues los pisos no son perfectos o pues la instalación a veces pues no, digamos, el manejo más que la instalación no es lo correcto, se crea pues una situación en cual no, digamos que no aguanta tener una resistencia en el empaque de la hoja. Se necesita una resistencia, lo que aquí se necesita para menos 30, ahí funciona a partir de menos 10. Este es el concepto. Por el tema de la humedad, realmente. Ok. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que estuvo muy claro, Alberto. No sé si Es quiere un placer. hacer algún comentario, Alberto. Ahí están, mira, esta presentación se está grabando, nosotros la vamos a compartir con los participantes. Perfecto. Si tú quieres compartirnos la presentación PowerPoint, Sí, seguramente, te la envío. hacemos llegar las dos cosas cuando tengamos disponible la grabación. Ahí Sí. están tus datos de contacto y todo, Sí. Alberto. Cualquier cosa, sí. Te lo voy a colocar, así que cualquier cosa Lo puedes estamos colocar en la disponibles. presentación. Perfecto. Sí, 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 seguramente, Carlos. Yo te agradezco mucho por la cooperación, porque pues estuvimos planeando venir a Venezuela este año, pero esta vez no se pudo. Pues esperemos que esta cosa termine pronto, aun si todavía no estamos, no estamos afuera del tema, pero pues ojalá se pueda. De hecho, estábamos interesados a participar al seminario, a la expo, pero Sí. pues me decías tal vez para el año próximo, con mucho gusto. Sí, la exposición se hace cada 2 años, el Congreso de Venacor. Okay. El último se hizo el año pasado, entonces ya corresponde hacerlo el año que viene. Ojalá de verdad que las circunstancias lo permitan. Y bueno, a ustedes, sobre todo allá en Italia, les ha tocado muy duro, ¿no? Sí, sí, sí. Nos ha tocado muy duro, pero parece que hasta ahora, pues ahora estamos bien. Sí. Ya se está recuperando todo, pero pues estamos todo, digamos, esperando que pues esta cosa pase definitivamente, porque... Bueno, ojalá. Ese es el mejor deseo para todos. Y ojalá el año que viene podamos hacerlo y podamos contar con ustedes. Igualmente, te pongo a la orden este canal para cualquier otra
iniciativa que pueda surgir, si lo trabajamos con un poco más de antelación y quizá podemos lograr una mayor participación también. Esa es un poco la idea. Esta es una primera experiencia. Y bueno, bienvenidos. Muchas gracias a ti, Alberto, y mucho éxito. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Gracias por participar. Saludos a todos los participantes. Gracias por su participación, por asistir. Espero que les haya sido provechoso y pronto les estaremos haciendo llegar la presentación y la grabación. Perfecto. Gracias. 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 Hasta luego.